¿Qué significa ser hacedor de la palabra? Muchas veces he escuchado esta frase y supongo que tú también de no tan solo seas oidor, sino sé hacedor de la palabra. Y es que es fácil entenderla, ¿ok? No solo seas oidor o alguien que escucha, sino alguien que lleva a la práctica, hacedor, alguien que hace las cosas. Es fácil entenderlo, es fácil comprenderlo. Lo realmente difícil es llevarlo a la práctica, y sobre todo si se trata de la palabra de Dios. Te voy a invitar a que vayas conmigo a la carta de Santiago capítulo 1 y vamos a leer varios versículos, pero primero vamos a comenzar con el versículo 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ok, la palabra de Dios en esta porción nos está diciendo varias cosas. La primera es que seamos prontos, rápidos, veloces para oír, para escuchar. ¿Qué? Lo que dice la palabra de Dios. Estar atentos a lo que el Señor nos va a enseñar a través de su palabra. Pero otra cosa nos dice, la segunda cosa es que seamos tardos, lentos, que nos tomemos nuestro tiempo para hablar, para responder. Aquí es donde entra esa frase de piensa antes de hablar. Tómate tu tiempo y aún más para airarte o para enojarte. La palabra de Dios nos aconseja en otra porción de la Escritura a que airaos, pero no pequéis. ¿Ok? ¿Se puede hacer esto? Sí, sí se puede hacer. Jesucristo es un ejemplo perfecto. Él en una ocasión se enojó muy fuerte, pero no pecó. La onda aquí es que tú y yo tenemos que estar revestidos completamente de esta nueva naturaleza que hemos adquirido a través de Jesús para que esa ira no nos deje ciegos, no nos bloquee la mente. Nosotros tenemos que tener ese cuidado y ese dominio propio para poder actuar como lo haría Jesucristo. ¿Sabes una cosa? Si nosotros permitimos que la ira se apodere de nosotros y nos bloqueamos completamente, entonces no vamos a poder pensar claramente con la mente de Cristo y mucho menos actuar como lo haría Cristo. El versículo 21 dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué tenemos que hacer? Desechar, quitar, rechazar absolutamente todo lo malo y por el contrario, recibir la palabra que ha sido implantada en nosotros a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios que ya está en nuestro corazón. Pero ¿de qué manera tenemos que recibir esta palabra? ¿De cualquier manera? Aquí nos dice que con mansedumbre. ¿Qué significa la palabra mansedumbre? Docilidad y suavidad que se muestra en el carácter y se manifiesta en el trato. Tú y yo debemos recibir esta palabra con docilidad, con esa suavidad, con esa mansedumbre. Tenemos que recibir esta palabra porque además, ¿sabes? Al finalizar el versículo dice así: la cual puede salvar vuestras almas. Qué maravillosa es la palabra que nos prepara para todo. Nos dice, tienes que recibir esto, pero con mansedumbre. Es la manera adecuada de recibir la palabra implantada. Además, la mansedumbre es una de las características del fruto del Espíritu y como hijos de Dios que tú y yo somos, tenemos que dar ese fruto y cada una de sus características. El versículo que sigue dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Llegamos al punto clave de este video. Nos está diciendo que no seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. ¿Y por qué crees que diga no engañándonos a vosotros mismos, a nosotros mismos? Porque el ser humano sí podemos engañarnos a nosotros mismos. De repente nos creemos nuestras propias historias o nuestras propias mentiras y creemos que podemos engañar a Dios. Y no estoy diciendo que lo hagamos a propósito. Muchas veces lo hacemos inconscientemente, otras no. Pero engañar a Dios es completamente imposible. Por eso es mejor escudriñar la palabra y que Dios nos hable a través de ella para que conozcamos nuestra condición, para que sepamos qué estoy haciendo mal. Los versículos 23 y 24 dicen así: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Esto es tan cierto. Tú en la mañana te levantas, te arreglas y todo, te vas a trabajar, y si no ves tu rostro durante el día,
Igual y ni te das cuenta si a lo mejor ya, en el caso de las mujeres, ¿no? La máscara para pestañas ya va por acá, o si, no sé, se te cayó el maquillaje o el peinado ya se te deshizo. En el caso de los hombres, no sé, que a lo mejor la barba ya está chueca, no sé. Pero lo que voy es que es muy cierto esto. Vemos nuestro rostro en la mañana y después, aunque no olvidamos cómo es, sí, los pequeños detalles de repente dejan de ser, ¿no? Y la palabra de Dios es tan clara en esto que de verdad me maravillan estos ejemplos tan claros para nuestra vida. El versículo que sigue dice así: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Fíjate lo hermosa que es la palabra. Dice el que mira atentamente, el que presta atención, el que pone todo su interés en cierta cosa. ¿Y cuál es esa cierta cosa? La palabra de Dios. Si nosotros miramos atentamente, y no solo eso, sino perseveramos en ella, somos constantes en hacer lo que ella nos está diciendo, lo que Dios nos dice a través de su palabra, entonces esta parte me maravilla, porque dice: entonces este será bienaventurado en lo que hace. Y volvemos a la misma palabra, hacer, hacedor. ¿Sí me explico? Si tú y yo no solo somos oidores, sino hacedores de la palabra, cuando hagamos las cosas, seremos bienaventurados. Es un gran beneficio. ¿Y qué significa ser bienaventurado? Más que feliz. Imagínate que todo lo que tú hagas te haga más que feliz. Dios quiere eso para ti y Dios quiere eso para mí. Si realmente pusimos atención a todo lo que acabamos de leer, a todo lo que acabamos de analizar en la palabra de Dios en estos momentos, nos vamos a dar cuenta que nos indica varias acciones. Y las acciones están diseñadas para hacerlas, para llevarlas a cabo, no solo para oírlas, sino para hacerlas. La primera fue ser prontos, rápidos para oír. La otra fue ser tardo, ser lento para hablar y para enojarte. Y luego dice: desecha, rechaza, quita todo lo que sea malo, absolutamente todo lo que sea malicia, quítalo de ti. Después dice: recibe, acepta con mansedumbre la palabra implantada. Y después dice: mira atentamente. ¿Y qué decíamos que era? Prestar total atención, tener todo el interés en eso. Y por último dice: perseverar, ser constante. Todos estos versículos nos están dando indicaciones de acciones que se tienen que llevar a cabo. Me sorprende mucho porque en estos pequeños versículos la palabra de Dios nos ha enseñado tantas cosas por hacer. Imagínate todo lo que podríamos aprender si llevamos a la práctica toda la escritura. Querer ser hacedor de la palabra de Dios y no tan solamente oidor es un reto muy grande. Sí lo es. Pero todo lo podemos en Cristo, porque de Él viene la fortaleza, de Él viene la sabiduría, y su Espíritu Santo es el que nos guía y el que nos ayuda. Así que no te preocupes, lo único que tienes que hacer es realmente comprometerte y decir: Dios, sé que me va a costar, que a esta carne le va a costar, pero en el nombre de Jesús quiero ser hacedor y no tan solamente oidor. Yo quiero que sepas que no es fácil, sí es un reto, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Así que échale ganas, esfuérzate y sé valiente, porque vale la pena obedecer la palabra de Dios.